Bienvenidos a Preceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. ¿Alguna vez les ha pasado que al pensar muy intensamente en alguien, esa persona llama o manda un mensaje justo en ese instante? O encontrar algo que se necesitaba con muchísima urgencia, como si el universo lo hubiera puesto ahí justo para uno. Exacto. Esas coincidencias que se sienten, pues, demasiado perfectas para ser solo azar. Momentos que nos hacen dudar si el mundo funciona únicamente por causa y efecto. Hoy vamos a explorar una idea que intenta darles un lugar, un nombre: la sincronicidad. Es una idea fascinante. Y el término lo acuñó el psicólogo Carl Jung para describir justo eso, las coincidencias significativas. Claro, no se trata de simple azar, no, sino de la unión de dos o más sucesos de una forma no causal, pero con un sentido justo. Jung lo definía con dos factores clave. Primero, una imagen interna, un pensamiento, un sueño, algo que te llega a la conciencia. ¿Y segundo? Y segundo, una situación objetiva, en el mundo real, que coincide de manera sorprendente con ese contenido interno. Ok, y el ejemplo más famoso que él mismo relató es increíble. Es fascinante, sí. Tenía una paciente muy, digamos, racional, con la que no lograba avanzar nada en la terapia. Estaba estancado. Una persona muy cuadrada, por así decirlo. Exacto. Y un día ella le cuenta un sueño que tuvo. Un sueño donde le regalaban un escarabajo dorado. Una joya. Y justo mientras se lo contaba, Justo en ese momento, algo golpea la ventana del consultorio. Un golpecito. Jung la abre y entra un insecto. no me digas, sí. Lo atrapa, se acerca a la paciente y le dice, aquí tiene su escarabajo dorado. Era una cetonia dorada que es lo más parecido a un escarabajo de oro en esa región. ¡Qué locura! La mente de la paciente se debe haber abierto por completo. Totalmente. Lo irracional, lo imposible, rompió esa coraza intelectual. Y la terapia pudo avanzar. Increíble. Ahora, aunque asociamos la idea directamente con Jung, esta noción de un orden que no es causal es muy antigua, ¿verdad? Sí, totalmente. No es algo que él inventara de la nada. En el taoísmo chino, por ejemplo, existe el concepto de Li. Que no es una ley como las entendemos en Occidente, es algo más orgánico. Exacto. Li no es una ley impuesta, sino como el patrón natural de las cosas. Cada cosa sigue su curso, pero en armonía con el resto. El Tao mismo no es una causa que crea el mundo. Me gusta mucho una frase de Alan Watts que lo explica. Decía algo como, el Tao no crea nada, pero nada queda sin hacer. Esa es la imagen perfecta. Es un mundo donde cada cosa es lo que es por su relación con todo lo demás. No es causa-efecto, es. Pertenencia a un mismo patrón, a un mismo momento. Como en el Tao Te Ching, cuando dice que la utilidad de la rueda o la vasija depende del vacío, de lo que no es. La conexión no es material. Justo. Pero bueno, Jung era un hombre del siglo XX. Y lo interesante es que intentó tender un puente entre esta idea tan mística y la ciencia de su época. Ahí es donde entra la física cuántica, ¿no? Se metió en un terreno complicadísimo. Sí, y es una de las partes más polémicas. Mantuvo una correspondencia muy larga con el físico Wolfgang Pauli, que no era cualquiera, era un pionero de la mecánica cuántica. Claro, un premio Nobel. Y es que la cuántica había demostrado que a nivel subatómico la causalidad pues ya no era absoluta. Los eventos cuánticos son acausales. Solo se pueden predecir estadísticamente, ¿cierto? Exacto. No puedes saber cuándo va a decaer un átomo en específico. Y Jung vio ahí una analogía. Ajá. Dijo, bueno, si en el mundo físico hay eventos acausales, se abre la posibilidad lógica de que también existan en la esfera psíquica. Entiendo la analogía, pero suena un salto un poco grande. Una cosa es un átomo y otra que yo piense en alguien y me llame. ¿Ha sido muy criticada esa conexión o no? Muchísimo. Porque la analogía, aunque es poética, tiene un problema de fondo. ¿Cuál sería? Que los fenómenos cuánticos como el decaimiento radioactivo son reproducibles estadísticamente si tienes una muestra grande. Claro. Las sincronicidades, en cambio, son por definición eventos únicos, raros, irreproducibles. No las puedes someter a la misma prueba. Entiendo. Y a pesar de esto, Jung siguió buscando.
Se interesó por los experimentos de J.B. Rhine sobre percepción extrasensorial, la ESP. Sí, se metió en otro campo, todavía más pantanoso. En esos experimentos se pedía a la gente adivinar cartas con figuras geométricas. Y algunos sujetos obtenían resultados muy por encima de la probabilidad, ¿no? Sí, muy por encima. Si lo esperado por azar era adivinar 5 de 25 cartas, algunos adivinaban 10 o más. Jung interpretó esto como una posible evidencia de una conexión acausal. Pero, de nuevo, la comunidad científica me imagino que no lo tomó muy bien. Para nada. Esos experimentos fueron muy criticados por fallos metodológicos. Y bueno, desde la teoría de la probabilidad, que algunos resultados se salgan mucho de la media en una muestra enorme, puede ser simplemente azar. Ok, entonces, si no es física cuántica y la evidencia empírica es tan cuestionable, ¿dónde nos deja esto? Quizá la clave está en el factor psicológico. Yo creo que sí. Para mí, ahí es donde la idea recupera toda su fuerza. Las sincronicidades suelen ocurrir en momentos de una enorme transformación o de una intensidad emocional muy grande. No cuando estás aburrido en el supermercado. Exacto. Ocurren en una crisis, en un duelo, cuando te enamoras, y hay pensadores que ya lo decían desde hace siglos, como Alberto Magno en el siglo XIII. ¿Qué decía él? Hablaba de que el alma humana, cuando está movida por una pasión desmesurada, tiene el poder de enlazar cosas mágicamente. Jung diría que esas emociones intensas activan los arquetipos. Justo, esos patrones universales que tenemos en el inconsciente colectivo. Las sincronicidades serían como la manifestación de esos arquetipos en el mundo exterior. Es como si una reestructuración interna produjera resonancias externas. Un eco en el mundo. Me gusta esa idea. Es que es muy potente. Y es interesante contrastar esto, por ejemplo, con Leibniz y sus mónadas. Se ha planteado si su armonía preestablecida podría ser un tipo de sincronicidad. Sí, es una comparación que a primera vista parece tener sentido. Leibniz describe un universo de mónadas que son como unidades de conciencia que no interactúan entre sí. No tienen ventanas, decía él. Exacto, pero todas reflejan el mismo universo en una armonía perfecta. Una armonía preestablecida por Dios. Suena a sincronicidad, pero el análisis más profundo muestra que no lo es, ¿verdad? No, de hecho es casi lo contrario. En el sistema en el Leibniz todo está explicado por causas. No hay espacio para una conexión acausal y con sentido que surge espontáneamente. Todo está, digamos, programado. Queda claro. Entonces, al final de todo este recorrido, la sincronicidad parece habitar en esa frontera entre la psicología, la filosofía y quizá lo espiritual. Totalmente. No es algo que la ciencia, con su método basado en lo reproducible, pueda validar fácilmente. Y quizá su valor no está en ser una ley física, sino en lo que nos provoca. Exacto. Estos momentos nos invitan a ver el mundo no solo como una cadena de causas y efectos. Sino como un tejido de significados. Eso es. Y nos plantea una pregunta. Para reflexionar, ¿y si el significado no es algo que solo creamos en nuestra mente, sino algo que, a veces, salimos a encontrar en el mundo? Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy generó una reflexión, comparte esta conversación y acompáñanos en la próxima.